No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces podemos vivir a la altura de lo que dice Filipenses 2:3. Eso quiere decir no vivas en competencia con toda la gente. Digo, es muy fácil de entender, pero muchas veces es difícil que podamos realmente llevarlo a cabo, ¿no? No hacer las cosas por rivalidad o por orgullo, sí está un poquito difícil. Hacerlas con humildad es lo que Dios nos exhorta, para que cada uno considere y que cada uno de nosotros considere a los demás mejores que él mismo. Creo que si nosotros empezamos a ver a los demás como si fueran mejores a nosotros, sin que tuviéramos esa rivalidad, ese orgullo, sino mantenernos en esa humildad, sería maravilloso. Eso es lo que Dios nos pide en su palabra, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, podemos vivir a la altura de lo que dice, y eso lo podemos ver en Filipenses 2:3. Hoy vamos a continuar leyendo Primera de Reyes 8, del 1 al 66. Por supuesto, ustedes saben que vemos una parte del Antiguo Testamento, después una parte de Salmos, Proverbios y Hechos, pero es para que, finalmente podamos leerlo. Esto es con el único fin de que podamos acompañarnos. Sé que gracias a Dios esto puedes hacerlo tú en tu casa y solamente necesitamos la dirección de Dios. No es leerla así como, yo me voy a poner a leerla. No, pídele a Dios que el Espíritu que está dentro de ti sea el que te guíe, el que te diga por dónde es lo que Él quiere que aprendas, qué es lo que necesitas tú aprender de esto. Y entonces vamos a orar y decirle: Dios, te pido por favor perdones nuestros pecados. Cristo, entra nuevamente y todos los días. Yo ya sé que estás dentro de mí, estás en mi corazón, pero entra en las personas, Señor, que todavía no te tienen y que te necesitan. Querido Espíritu Santo, guíanos para poder entender tu palabra. Sé que tú estás aquí, Señor, para darnos gracia, para darnos entendimiento, y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes para poder tener ese discernimiento en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos. Vamos a empezar a leer Primera de Reyes 8 del 1 al 66, en donde dice: traslado del arca al templo. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales y los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio a la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaban el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaban ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Vamos a leer la descripción que viene de este versículo. Dice: del 8:1. Salomón reunió a los israelitas para dedicar el templo y para que ellos se dedicaran nuevamente al servicio de Dios. Lo que Salomón les dijo a los israelitas es que es igual de relevante para nuestra vida el día de hoy. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Igual en la siguiente descripción viene: ¿cuál era la diferencia entre el templo y el tabernáculo? ¿Y por qué los israelitas cambiaron de uno a otro? El tabernáculo era una carpa, una estructura portátil de adoración diseñada para el pueblo mientras viajaba hacia la tierra prometida. El templo era un lugar
permanente de adoración a Dios, edificado una vez que los israelitas se establecieron en la tierra y vivían en paz. Llevar el arco del pacto del Señor al templo significaba la presencia de Dios. Que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces estaban trasladando el arca al templo. Qué maravilla es hoy poder saber que Dios está dentro de nosotros. ¿Ya lo sabías? No tienes que ir a ningún lugar, a ninguna iglesia, porque Dios está aquí en tu corazón. Y hoy lo único que tienes que hacer es decirle, si todavía no lo tienes, tienes que decirle: Dios, entra aquí en mi corazón. Querido Espíritu Santo, muéstrame, ¿no?, que tú estás aquí conmigo, ¿no? Y le dices: Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidas, todo te será hecho. Eso es fantástico, pero te voy a decir algo. Tienes que decirle que entre y asegurarte que entre. Y por supuesto no tienes que hacerlo constantemente, porque tú con una sola vez que se lo pidas, ya no es necesario estárselo pidiendo continuamente. O sea, esa es la única verdad. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedras de Moisés, que Moisés había colocado en ella, en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Salomón alaba al Señor. Vamos a leer esa descripción del versículo 6, en donde dice: los querubines son ángeles poderosos. Ay, es que como que me empezó a dar un poquito de comezón aquí, no sé por qué. Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba en pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construye un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque ha llegado a ser en lugar de mi padre y ocupó el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. Vamos a leerlo. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. En la descripción, vamos a leerla, dice: durante los 480 años desde que Israel salió de Egipto, Dios no
le ordenó al pueblo que le construyese un templo. Más bien enfatizó la importancia de su presencia entre ellos y la necesidad del pueblo de tener líderes espirituales. Es fácil pensar que un edificio como el lugar donde se encuentra la presencia y el poder de Dios, pero Dios realiza su obra a través de las personas. Puede haber ocasiones cuando construir o expandir nuestro lugar de adoración sea necesario, pero el edificio nunca debe tomar prioridad sobre el desarrollo de líderes espirituales. Ok, continuamos leyendo. Oración de dedicación de Salomón. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras tu amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios, oye mi clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando no se escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Bueno, a mí me encanta. Me encanta poder escuchar que de la misma manera como nosotros oramos y clamamos y le decimos: Dios, escúchame, Salomón lo hizo. Y él hacía esta oración para que fuera dentro del templo, y hoy nosotros podemos hacerlo solo cerrando los ojos, desde tu recámara, desde tu carro, desde donde estés. Y si estás en un lugar público, te puedes meter al baño y seguir orando si quieres algo con él. Digo, muchas veces puedes seguir hablando aunque vayas en el tráfico, aunque te metas y estés entre toda la gente, tú puedes ir hablando con él, pensando con él, ¿no? Eso me encanta porque pues la verdad es que cuando yo empecé a hablar con él, de repente llegué con mi consejera y le dije: oye, ¿qué crees, Andy? Es que me siento muy, muy mal porque ahora todo el tiempo estoy hablando con él, voy caminando y le estoy hablando, voy diciendo y le estoy hablando y estoy hablando y estoy hablando, y de repente pienso que estoy hablándole a lo mejor como para puras tonterías, porque hay mucho más gente que la está necesitando, ¿no? Que necesita de él, y yo le estoy hablando todo el tiempo como para verse tonterías, ¿no? Y Sandy me enseñó un versículo en donde decía: ora sin cesar. Entonces eso me encantó, porque eso quiere decir que Dios está aquí conmigo, aquí conmigo, Él nos está escuchando, pero al mismo tiempo está
con mi hijo Yesé, con mi hijo Santi, con mi familia, con las personas que están en el hospital y clamando a Él, con las personas que desgraciadamente están perdiendo un familiar y están sufriendo, con todos. Dios está con todos, eso me encanta. Dios ha permitido ese espíritu con nosotros para que estemos conectados, estemos directamente conectados con Él y todo lo que le estamos pidiendo está maravilloso. Ya no necesitamos este tabernáculo, ya no necesitamos este lugar de oración. Hoy desde donde estés, así literal, puedes tomar un teléfono y hablar desde donde estés a la persona que quieres, ¿no? Es lo mismo con Dios. Hoy puedes hablarle en el momento en el que quieras, le puedes mandar un mensaje, le puedes hablar, le puedes pensar, está increíble. La situación como Dios nos ha hecho es maravillosa. Salomón en el versículo 24, en donde decía, oh Señor, has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre, pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy has cumplido con tus propias manos. Vamos a leer la dedicatoria. Dice, Salomón se refería a la promesa que Dios le hizo a David en segunda de Samuel 7 del 12 al 15, de que uno de sus hijos construiría el templo. Y en el 27 dice, pero ¿es realmente posible que Dios habite en esta tierra? Salomón lo hace como tipo pregunta. Y en la descripción dice, en esta oración de dedicación, Salomón declaró que ni siquiera los cielos más altos pueden contener a Dios. ¿No es increíble que a pesar de que los cielos no pueden contener a Dios, Él está dispuesto a habitar en el corazón de quienes lo aman? El Dios del universo vive en su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Dice, si tu pueblo Israel ha derrotado ante sus enemigos, porque aquí habla, recuerdo, estoy leyendo, si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, hoy a lo mejor no estamos viviendo una guerra, no viene nadie, nos está apuñalando, pero ¿cuántas personas hoy vivimos endeudadas o hemos vivido endeudadas o hemos vivido con algún tipo de situación que nos está oprimiendo el corazón? A ese tipo de enemigos hoy podemos referirlo. ¿Cuántas veces nos hemos permitido ser objeto de cosas que nos están oprimiendo? Entonces aquí dice, después del reinado de Salomón, el pueblo de Israel abandonó a Dios una y otra vez. Durante el pueblo de los reyes, la palabra de Salomón en estos versículos se cumplieron literalmente a causa del pecado de los israelitas. Dios permitió que fueran invadidos por sus enemigos varias veces. Luego se desaparecieron, clamaron a Dios que los perdonara y Él los restauró. Sabes que no importa cuántas veces te equivoques, porque Dios siempre va a estar ahí para restaurarnos, para perdonarnos. Sí, no importa que tú te hayas equivocado, que el enemigo haya llegado con ideas, con mensajes y que tú no hayas podido tener ese discernimiento de saber si era tu idea, si era de Dios, si era una gran idea, ¿no? Al final Dios conoce tu corazón y sabe que tú no querías hacerlo si es que no querías hacerlo. Y si querías hacerlo, nuevamente solamente pídele perdón, no pasa nada. Dios está aquí y nos perdona. Y Él dice, vas a llegar, nos vas a perdonar y después Él nos restaura. Eso es lo mejor de todo. Tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos perdona, nos perdona, nos perdona. ¿Por qué? Porque pues, conoce nuestro corazón, sabe que no hacemos las cosas a propósito, ¿no? Si las ya haces a propósito, no aplica. Tienes que tener un corazón dispuesto a decirle, Dios, estoy haciendo esto. O sea, estoy arrepentido, realmente estar arrepentido. Seguimos leyendo. En el versículo de Primera de Reyes 8:35. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñalas a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión.
Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas, u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades, con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no permanezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora al Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia el templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, y quién puede, y quién nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a su tierra, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que tú diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hasta ese templo este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives. Defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que sus captores le tengan compasión, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro que sacaste de Egipto, porque es tu pueblo, tu posesión más preciada que sacaste de Egipto, ese horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel, que los oigas y les respondas cada vez que clamen a ti, pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. Vamos a leer nada más la descripción del 41 al 43. Dice: Dios eligió a Israel para que fuera una bendición para el mundo entero. Esta bendición se cumplió en Jesús, un descendiente de Abraham y de David, quien es el Mesías de todos los judíos y no judíos. Gálatas 3, 8, 9. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se les ordenó que expulsaran a las naciones perversas. Por eso leemos acerca de muchas guerras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sería erróneo pensar que la guerra era el propósito principal de Israel. Después de subyugar a los pueblos malvados, Israel debía convertirse en una luz para el resto de las naciones. Lamentablemente, el pecado de Israel y su ceguera espiritual impidieron que alcanzara el resto del mundo con el amor de Dios, pero esa sigue siendo la misión del pueblo de Dios. Es necesario que los cristianos aprovechen toda oportunidad para proclamar el nombre, el amor de Dios. Y leemos que la descripción del versículo del 46 al 53, en donde Salomón
quien parecía tener percepciones proféticas respecto al futuro cautiverio de su pueblo, en Segunda de Reyes 17:25 lo vemos, le pidió a Dios que fuera misericordioso con los israelitas cuando clamaron a él para que los perdonara y los llevara de regreso a su patria. La descripción del regreso de los israelitas del cautiverio se encuentra en Esdras 1:2 y Nehemías 1:2. Seguimos con el versículo 54 en donde dice dedicación del templo. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo: Alabado sea el Señor, cuando ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según la descendencia de cada día. Entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios del Señor. Un momento. Dame un minutito, es que estoy en un momento. Espérame. Es una llamada, pero sí puedo regresarla. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamad en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días. En total, 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Wow, está súper, 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 súper. Me gusta mucho porque finalmente estamos viendo cómo aquí Salomón, al momento de terminar este tabernáculo, hizo una oración por todo su pueblo, por todos nosotros, sabiendo y prediciendo casi el futuro. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar? Sabe Dios, Él conoce nuestro corazón. Y estoy segura de que cuando tú oras por una persona, sabe Él, el espíritu que está dentro de ti, sabe lo que esa persona necesita. Así que cuando tú tengas que orar, por favor ora sin temor, porque realmente la persona
quien está orando es ese Espíritu Santo que está dentro de ti, y quien va a orar por esa persona es el Espíritu a su espíritu, y tú lo vas a bendecir y tú vas a poder declarar cosas buenas. Y entonces en esta oración, digo, puedes sentirte poderoso, porque aquí ellos tenían que dirigirse al tabernáculo cuando estuvieran en problemas, en dificultades, y hoy lo único que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos, hincarnos, levantarnos, levantar los brazos, clamar a Dios. Todo, en todo momento Dios está con nosotros. Así es que hoy vamos a clamar a Dios y decirle: Señor, yo te doy gracias por permitirme leer tu palabra, Primera de Reyes del 8, del 1 al 66, en donde tú me estás demostrando cómo Salomón pudo orar por todo su pueblo, Señor, dentro del tabernáculo, y que esa misma posibilidad, Señor, de esta misma forma como Salomón, esa bendición llega a nosotros, Señor. Yo jalo esa bendición a nosotros para que tú también perdones todos nuestros pecados, Señor, todas las veces que nos equivocamos, que por favor nos restauras, nos redimes, Señor, tú nos levantes, Señor, y tú nos lleves a los lugares altos en donde tú quieres que estemos, y a cumplir todos y cada uno de los sueños que tú has puesto en nuestro corazón y para nuestras familias. Yo bendigo a todas nuestras familias, tal como Salomón lo hizo con su pueblo, Señor. Hoy yo te pido por mis hijos, por mis nietos, por toda mi descendencia, por mi familia, por mis hermanas, por mis amigos, Señor, y por las personas que estamos viendo a través de este video. Todo, Señor, bendecimos a nuestras familias y a todos nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos, por restaurarnos, Señor, cada vez que regresamos a tu presencia. Te amamos, Señor, y te pido, Señor, que tú vengas aquí, nos abraces y nos digas cuánto nos amas. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Con, y ahorita voy a terminar este video de Primera de Reyes 8 del 1 al 66, pero no se te olvide que sigo con el libro de Salmos del 129 del versículo 1 al 8, así es que corto el video pero sigo con el de Salmos 129, 1 al 8, ¿ok? Seguimos entonces.